Bueno, vamos a establecer ya mismo un diálogo con Marcos Cohen, que es el vicepresidente de la DAIA, la delegación argentina de instituciones justamente israelitas en justamente esta parte del planeta. ¿Qué tal, Marcos? Un gusto saludarlo. Gracias por compartir con nosotros estos minutos. Hola, gracias a ustedes por llamar. Marcos, bueno, sabemos que estamos transitando una semana justamente del nuevo aniversario de la delegación argentina israelita justamente, y que realmente hay una alta preocupación de parte de ustedes, una institución que viene trabajando hace muchos años justamente para clarificar una gran cantidad de hechos tristes y lamentables que ha transitado la colectividad judía en la Argentina, ¿no? Prácticamente la sociedad argentina, que ha sido tremendamente afectada, y un montón de cuestiones que realmente han quedado sin clarificarse adecuadamente, ¿no? Sí, la DAIA, que es la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas, Sí. nace en el año 1935, hace Uh-huh. en realidad 87 años. 87 años, claro. Decimos que festejamos 85 porque la pandemia no nos permitió hacerlo en el Ajá. 2020, Ah, bien, esa aclaración, es pero muy importante lo que usted comenta, porque claro, claro, yo justamente estaba hablando eso en las últimas horas, decía, bueno, porque hablaba con gente de la colectividad, me decía eso justamente, no, no son 85, son son 87 lo que usted 87. dice, Sí, así sí, que sí, sí. vale, No es vale esa que aclaración muy importante, ¿no? no nos queremos sacar años de encima Muy bien, tampoco. me parece correcto. Mira, con respecto a lo que vos decías, Sí. la DAIA tiene dos tipos de acciones, reactivas y proactivas. Uh-huh. Hace 87 años, cuando nacía, el objetivo de creación de la DAIA fue que las comunidades que en ese momento ya estaban activando en la Argentina, en la sociedad como comunidad judía, Sí. necesitaban que las centralice un ente, una delegación, que las represente ante el poder político Claro. local, Uh-huh. ante todas cuestiones que tenían que ver con el antisemitismo, ¿no es cierto? Uh-huh. Que sea la institución de relación política, de representación política ante la nación argentina, Y sí. Uh-huh. cuando había embates de antisemitismo. Fíjate que estamos hablando de justamente la era pre-Segunda Guerra Mundial. Claro. Después de la Segunda Guerra Mundial, ese objetivo de nacimiento se amplió a lo que tiene que ver con la recordación de la Shoah, Ajá. que es la tragedia más grande de la historia del pueblo judío, y me animaría a decir de la humanidad también, Sí. y mantener vivo la memoria de esa situación para que nunca más se vuelva a repetir. Ajá. Luego, con el tiempo y gracias a una convivencia muy positiva en la Argentina, porque en tiempos de tanta grieta hay que señalar que las distintas confesiones religiosas en la Argentina convivimos de manera muy hermanada, y eso es un ejemplo de exportación de los pocos ejemplos que existen en el mundo con respecto al tema de la confraternidad entre los distintos credos, ¿no? Uh-huh. Y eso nos permitió también en los últimos 20 años luchar contra todo tipo de discriminación, no solamente contra el antisemitismo, Uh-huh. en la medida en que ocurra, sobre todo en los últimos tiempos con las redes sociales, Sí. sino también contra todo tipo de discriminación. Hay minorías muy vulnerables en la Argentina, y te doy ejemplos A concretos. ver, Marcos, sí. Eh, Uh-huh. por ejemplo, la DAIA de alguna manera tiene relación con grupos minoritarios como los gitanos, Sí. como los grupos LGTB, Uh-huh. como los grupos, las colectividades bolivianas, paraguayas, que tienen generalmente, son objetos de vulnerabilidad dentro de la sociedad y no tienen una DAIA dentro de su Claro. La comunidad comunidad. Uh-huh. que pueda asistirlos, por ejemplo, desde el punto de vista jurídico. Ajá. Y lo que hace la DAIA es trabajar, y ahí va yo con la parte no solamente reactiva, sino proactiva, trabajar buscando no la sanción, buscando la educación. Ahí está la cosa, ¿no? Que eso es fundamental como para concientizar a las poblaciones, a los ciudadanos, ¿no? Porque muchas veces Exactamente. hay una tremenda desinformación. O sea, para aquellos que en algún momento hemos sufrido algún tipo de discriminación o de persecución,
de este racismo que se da. Es muy importante esto que usted lo aclare. Sí, nosotros tenemos un centro de educación social, un Ujú. centro de estudios sociales, con profesionales trabajando fundamentalmente en la capacitación de distintos grupos humanos que tienen que ver con lo que sea tratar con la gente. Te doy ejemplos. Nosotros trabajamos, por ejemplo, tenemos un convenio con la policía de la ciudad Ajá. para que todos los cadetes que están Sí. estudiando en la policía de la ciudad, que son miles, Ujú. reciban instrucción y capacitación en el trato con la gente frente a todo tipo de Claro, discriminación. porque eso Y realmente se ha dado en muchísima cantidad de oportunidades, hechos realmente que denostan justamente la discriminación alevosa que se genera contra determinados casos o situaciones que se dan en el ámbito, digamos, de las ciudades de la República Argentina, ¿no? Han sido infinidad de los casos justamente producto del desconocimiento y de la falta justamente de cultura que tienen muchas personas al desconocer realmente sí, los trasfondos que esto ha generado, ¿no? por eso estamos convencidos que con educación, haciendo comprender a la gente, Ujú. se mejora realmente como sociedad. No solamente desde lo punitivo, ¿me entendés? Sí. Y Ujú. en eso se trabaja constantemente. Tenemos convenios de distinta índole. Recordá que Daya fue uno de los propiciantes de la ley antidiscriminatoria Claro. en el año 1998 Ujú. y que también trabajó en lo que significó para la Asociación del Fútbol Argentino todo el tema de los cánticos que a veces ocurren en las canchas, Sí, sí. y Ujú. se determinó que los árbitros deben suspender los partidos cuando esas cosas Ujú. pasan. Y estamos haciendo un trabajo, empezamos un trabajo junto con futbolistas argentinos agremiados para ahondar en todo este tipo de De situaciones, situaciones. claro. Esto Marcos, de alguna manera, a posteriori de lo que fue el proceso militar en la República Argentina, como que marcó un antes y un después de lo que era el tema justamente del racismo y de la discriminación en la Argentina. Yo le hacía referencia en esos tiempos cuando algunos jóvenes periodistas transitábamos justamente la cuestión del desarrollo del periodismo nacional en una situación muy difícil, se daba permanentemente este tipo de cuestiones por la aportación de apellido de origen judío o por estar, digamos, generando algún tipo de información que hablaba sobre la discriminación en la Argentina. ¿Esta situación usted cree que se fue de alguna manera rearmando, cambiando para concientizar a la ciudadanía argentina que viene, digamos, con cuestionamientos muy graves, ¿no? Por los atropellos y los dramas que ha vivido la Argentina durante muchos años. Y yo creo que sí, yo creo que la sociedad evolucionó mucho y Ujú. que 40 años sin interrupción de vida democrática ayudaron también a que se cree una convivencia. Luchamos mucho para que se creara en su momento el INADI, Ajá. que lamentablemente hoy sigue intervenido porque de no estar intervenidos tendríamos también nuestro asiento allí adentro funcionando para el tema de la discriminación, pero Sí, se evolucionó mucho. El problema mayor hoy en día se ajá, encuentra en las redes sociales y claro. en el anonimato que tienen aquellos portadores de mensajes de odio, ¿no? Ajá. ¿Usted cree que si dentro del INADE se hubiese producido este, una, digamos, evaluación de la integración de forma democrática, otro hubiese sido el papel justamente de este instituto, de este organismo que es fundamental para justamente clarificar y generar una cultura que permita justamente concientizar a la población, como yo le comentaba hace un rato, o cree que se ha utilizado para un manejo político, donde hay funcionarios o gente que la integra que desconoce el trasfondo y la problemática justamente de la discriminación y del racismo que se plantea indebidamente en las sociedades de estos tiempos? Bueno, fue creado con el objetivo que vos planteabas. Ujú. Y hay que trabajar para volver al camino ese y que se cumpla el objetivo por el cual fue creado. Ajá.
¿Usted cree que eso será factible? Porque lo que vemos es que justamente hay organismos en la Argentina que no están, digamos, manejados o no se realizan las consultas adecuadas con los conocedores de esta problemática de la discriminación y del racismo, del antisemitismo que se ha dado durante tantos años. Nosotros creemos que todo es posible, Ajá. porque por las cosas que tuvo que pasar la DAIA en 87 años, tenemos que entender que todo es posible y que intensificando el diálogo se crece en todos los aspectos. Ujú. Y yo creo que ese es el camino futuro. O sea, ya sabemos lo que es la falta de diálogo. Sí. Entonces, estamos tan curtidos en esa situación Ujú. que yo creo que la propia sociedad está demandando en todos los ámbitos una vuelta hacia un lado más racional. La comunidad judía argentina y la sociedad en su conjunto de esta República Argentina, que a veces tiene serios conflictos en materia justamente de discriminación. Usted hacía referencia a lo que pasa en eventos deportivos, en otros acontecimientos que hemos conocido, donde realmente se le dio prioridad justamente a esa agresividad. Se puede ir transformando, cambiando la mentalidad de los ciudadanos que discriminan y que tienen metido ese antisemitismo por la falta de información a través de instituciones como el Museo del Holocausto, como el trabajo que hace la DAIA, de concientizar a los ciudadanos de que realmente hay que tomar conciencia, pensar un poquito antes de generar o de plegarse a este accionar miserable que intentan generar algunos perversos dentro del ámbito iberoamericano? Y sí, 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 te repito que el único camino es el batallar en la educación. Ujú. Y eso hace el Museo del Holocausto todos los días. Ajá. Si vos vas y visitas el Museo del Holocausto y conseguís una visita guiada que te va a llevar y te va a explicar todo el proceso de lo que fue el nazismo y la Shoah. Ujú. Bueno, eso es trabajar en educación. Eso es trabajar en educación y en orientar hacia los objetivos que valen la pena en la vida de cada ser humano. Ujú. Y sí, sí, hay que seguir trabajando en eso. Yo creo que sí, que no solo ayuda, fortifica mucho la vida en sociedad, sí. Ujú. Sí. ¿Ustedes desde la DAIA creen que todavía existe ese antisemitismo, esa presión con o hacia la colectividad judía en la Argentina? ¿Se han podido limar en algunos aspectos justamente esas cuestiones que se fueron dadas de una manera realmente vergonzosa en el país? Mira, nosotros tenemos dentro del trabajo que se hace todos los años un informe anual de antisemitismo. Ujú. ¿Y cómo En está ese la informe situación hoy anual, por hoy, en- justamente? sí, en ese informe anual de antisemitismo, Ujú. nuestros profesionales elaboran un documento que, por ejemplo, este año, hace 2 meses atrás, lo presentamos y lo realizamos en el marco de la Sí. Universidad de Buenos Aires en la Ujú. Facultad de Derecho. Y en ese informe se da cuenta de cuántas fue. Nosotros en DAIA tenemos una mesa de denuncias, Ajá. a donde llegan todas las denuncias de antisemitismo Claro. y de discriminación. Ujú. Y entonces ese documento da cuenta de cuántas denuncias entraron a mesa de denuncia, cómo fueron tratadas, cuáles tuvieron que derivarse lamentablemente a judiciales Sí. y cuáles se pudieron trabajar por la vía educativa. Ahí es donde nosotros sacamos como la consecuencia de saber que la mayoría de los eventos provienen de las redes sociales. Ujú. ¿Esto se ha incrementado, Marcos, en los últimos tiempos? Las redes Ajá. sociales sí, sí, Sí. sí, Ujú. sí, eso se ha incrementado. Eso se ha incrementado. El ataque en vía pública Ujú. ha bajado, Ajá. ha Bueno, bajado. es un buen dato, porque en su momento hubo mucho vandalismo, mucho ataque con vandalismo a instituciones Lo o a hay, lo lugares. hay. ¿Eso ha disminuido o cuál es la situación hoy por hoy en este 2022? Hechos de vandalismo y hechos de pintadas Sí. nazis Ujú. siguen existiendo no solo en Buenos Aires, sino que en el resto del país. Claro. No sé si sabes que DAIA tiene
27 filiales en el interior Sí, del sí, país, correcto. porque hay comunidad judía en las Exacto. distintas ciudades del país, en Sí. distintas Sí, provincias. sí, conozco el tema, sí. Bueno, ellos también forman parte de la DAIA, y cuando hacemos las denuncias corresponden a las que se realizan en cualquier ciudad, en cualquier lugar del país. Existen las pintadas, existen los actos de vandalismo en los cementerios, pero digamos que eso disminuye en detrimento de lo que son los ataques en redes sociales, que Ajá. son justamente Claro, los más cobardes, porque son anónimos. claro, ahí está la cosa. Y no solamente ese es el trabajo de DAIA. La comunidad, la Argentina, como sociedad y como país, fue agredida brutalmente, recordá, Sí, el caso del hace atentado a 30 la años AMI, a la atrás Embajada de Israel, o sea, y hechos que todavía... y hace 28 años atrás, con los Claro, dos atentados más totalmente. terribles que ocurrieron en la Argentina. Lamentablemente, a 30 y 28 años, ambos atentados siguen impunes. Impunes totalmente, claro. No hay un solo detenido a causa de estos atentados, y vos sabrás que, de acuerdo a lo que dictaminó la justicia argentina, recae la responsabilidad sobre determinados ciudadanos de origen iraní Ajá. que permanecen prófugos de la justicia argentina, por los que fueron citados a declarar y nunca lo hicieron, y que en su momento la República Argentina quiso hacer un memorándum de entendimiento que no llegó a ningún fin, porque no se puso en funcionamiento, porque fue declarado inconstitucional en la Argentina, porque nunca fue tratado por la República Islámica de Irán tampoco. Entonces, cuando suceden hechos como lo pasado hace pocos meses, del avión venezolano en Ahí está. Argentina Claro. con tripulación iraní, un avión que tiene pedido de secuestro por acciones vinculadas al terrorismo, pedido de secuestro de Claro. Estados Y con gente Unidos. que está vinculado directamente justamente con estos hechos gravísimos, ¿no? De terrorismo que ha padecido la Argentina, ¿no? Eh, Entonces, ese día, ese viernes 6 de junio, cuando nosotros tomamos conocimientos que el avión despegó sin combustible de la Argentina para irse, no logró aterrizar en Montevideo porque la República de Uruguay no le permitió aterrizar, justamente por el pedido de secuestro que tiene el avión, y volvió a Buenos Aires. Inmediatamente en ese fin de semana nosotros nos presentamos como querellantes en la causa, porque queríamos que se averiguara hasta las últimas consecuencias. Finalmente, todos los tripulantes del avión ya están de regreso Parece. en sus países Respectivos de países, origen. claro. Eso de alguna manera, Marcos, marca un poco la impunidad, la falta de respeto de ciertos integrantes de la política y de la justicia argentina que habilitan estas atrocidades por la permeabilidad o por la complicidad que han tenido justamente en estos hechos gravísimos que han perjudicado no solamente a la colectividad judía, porque aquí ha afectado directamente a la argentinidad, a los ciudadanos de la Argentina, ¿no? Hay como cierta inmoralidad, ¿usted cree o la institución tal vez considera de que hay una falta de compromiso de las instituciones republicanas de la Argentina, de la justicia y del sector de la política que siempre intentó sacar afuera del sistema democrático esta cuestión de sancionar y de generar una justicia que sea realmente creíble y realmente valedera? Mirá, yo solo puedo decirte que la justicia argentina está en deuda con la sociedad con respecto a los dos atentados, y que la política nacional está en deuda Totalmente, con la claro. propia sociedad argentina por el mismo motivo. Están en deuda, nada más. Esta es la realidad. Hay Están en falta de deuda. respeto, de compromiso de la dirigencia que siempre habla y que después cuando tiene que ir al fondo de la cuestión no lo hace, no lo ha resuelto, porque han pasado varios gobiernos durante los últimos años y realmente nadie se ha comprometido realmente a clarificar la cuestión, este drama, este acto de terrorismo que se generó en la Argentina con absoluta impunidad.
la colectividad judía, la asociación, en este caso ustedes, ¿creen de que en algún momento alguien va a clarificar adecuadamente, se va a poner los pantalones largos para decir, bueno, hacer un mea culpa? Porque al día de la fecha notamos de que ninguno de los políticos que muchas veces concurrieron a los actos en su momento, después como que se hicieron a un lado, ¿no? Se fueron por el costadito con absoluta impunidad, con falta realmente de compromiso de lo que habían prometido en su momento, ¿no? Y algo de todo eso existe. Yo lo que puedo decirte es que, al margen de que están en deuda, Sí. nosotros no vamos a bajar nuestro reclamo. Nosotros no vamos a bajar nuestro reclamo. A pesar que sabemos, y vos lo sabes también, que cuando ocurre un acto delictivo, cuando más transcurre el tiempo, menos se pueden encontrar las pruebas. Y acá el tiempo ha sido absolutamente excesivo. Si Cómplice estamos del hablando accionar, de ¿no? 30 De estos años y personajes, 28, claro. y 28 años, ha sido totalmente excesivo el tiempo. No podemos dejarnos llevar por el escepticismo. Y no nos vamos a dejar llevar por el escepticismo. Nosotros nuestro reclamo de justicia lo vamos a seguir haciendo. Pero esa deuda va a seguir existiendo hasta el día que esos mismos iraníes que están prófugos, Claro. la justicia argentina los tenga en Argentina para declarar. ¿Por qué cree usted que no lo hace, Marcos? Porque realmente lo que llama poderosamente la atención y lo que muchos nos cuestionamos, ¿por qué hay esta permisividad de facilitarle justamente a la gente que provoca daños, atentados terroristas, muertes, alta preocupación de forma dramática? No hay un compromiso justamente de la dirigencia de la República Argentina de tomar cartas en el asunto como corresponde, ¿no? Porque se ha bastardeado mucho justamente la cuestión del drama de los atentados a la Embajada de Israel, a la AMIA, lo que hemos visto que ha pasado vergonzosamente con la muerte del fiscal que actuó en la causa, en este caso el doctor Nisman. Hay como un tufillo raro en la Argentina en materia justamente de generar una justicia adecuada, ¿no? ¿Cómo viene trabajando justamente la DAIA y los organismos judíos e internacionales que ven realmente con alta preocupación esta falta realmente de resolver las situaciones dramáticas que se ha vivido de una manera adecuada, ¿no? Sí, bueno, nosotros seguimos trabajándolo de la manera que nos corresponde hacerlo. Es decir, por un lado, siendo creyentes en los juicios del atentado, siendo querellantes y siguiendo el juicio, reclamando a la justicia y reclamando a los gobiernos de turno que den respuestas que nunca llegan en realidad. Y eso es lo que nosotros hacemos, manteniendo mucho, por lo menos lo que me toca compartir con esta conducción actual de la DAIA, el respeto por todos estos familiares a los que hoy les falta una persona en la mesa, ¿no? Claro. Hay Sí. una silla vacía y el mayor sufrimiento indudablemente está Allí, en ¿no? En esas esas familias, familias claro, con la y pérdida que nosotros, han sufrido, ¿no? y Nosotros hablamos, sabe que en muchísimas oportunidades hablamos con muchos de los familiares, los padres, los hijos, los nietos, de gente que impunemente ha sido asesinada, ¿no? Con una manera perversa. A veces nos comentan la tristeza que ellos tienen y por supuesto que nos causa un dolor tremendo, por justamente eso que hablábamos, ¿no? La falta de justicia, pero también algunos nos comentan de que no son contenidos adecuadamente, o que hay como una división interna en algún sector de la colectividad. ¿Usted cree que eso se da por también la intromisión de las cuestiones políticas dentro justamente del reclamo que se hace para que de una buena vez en la vida haya justicia en relación justamente a este tremendo atentado terrorista que ha sufrido la población de la Argentina y que de alguna manera algunos intentan mantenerlos y seguir con esa impunidad?
Yo creo lo siguiente, mira, te lo voy a dividir en dos partes A la ver. respuesta. Ujú. La primera es que la comunidad judía como comunidad judía es una comunidad diversa, Sí. Ujú. no es monolítica en el pensamiento, Claro. Ujú. y lo cual es muy saludable. Totalmente, sí. Eso Ujú. en primer lugar. Hay diversidad de pensamiento. Ujú. En segundo lugar, fue muy manoseado todo esto en los 28 años Claro. que llevamos, sobre todo del atentado a la AMIA, porque Ujú. cuando hablamos de familiares estamos hablando fundamentalmente de ello, ¿no es cierto? Claro. Fue muy manoseado el tema de todos lados, de todo punto de vista, porque, como te decía, el tiempo va tergiversando y haciendo que las cosas se compliquen, y sobre todo cuando no hay una solución a esto, cuando no llega la justicia. Sí. Y sí, hay diferentes puntos de vista y diferentes opiniones, y yo personalmente las respeto muchísimo, porque me pongo en el lugar de cada uno de los familiares, piensen como piensen, pero sienten todos igual. Claro. Ujú. Sentir el dolor, aunque piensen como piensen, se sienten igual. Son los primeros damnificados directos. Entonces, ningún reproche, porque yo apoyo que siempre el reclamo puede ser mayor. Ajá. Siempre la lucha puede ser mayor. Y nada más que respeto hacia la gente que ha perdido una vida. Perfecto. A 87 años de la creación justamente de la DAIA en Argentina, en esta oxigenación que ha tenido la institución como comunidad, que realmente desarrolla distintas actividades sociales y culturales, ¿usted tiene esperanzas, cree de que realmente se va a poder clarificar en algún momento esta serie de hechos y acontecimientos lamentables que han acontecido en la Argentina y que directamente tienen como protagonistas no solamente a los judíos argentinos, sino al conjunto de la sociedad de este país? Eso es fundamental decirlo, ¿eh? Fueron atentados a la sociedad Sí. argentina en general. Ujú. En general, eso se le dijo hasta en las primeras 24 horas del atentado, cuando el entonces presidente de la Nación mandó condolencias a la comunidad judía. Ujú. Desde la comunidad judía se le respondió que las condolencias eran para todos los argentinos, para entender bien las Claro. cosas. Ujú. Eh, no puede menos que sentirse escepticismo por esta situación. Vos me preguntabas eso, si soy optimista. Ujú. Optimista no soy. Si quiero ser realista, Sí. si Ujú. quiero ser realista, es muy difícil que pueda yo sentir optimismo. Sé que no tendría que decirlo, tendría que Ajá. decir que lo único que me interesa es que se llegue a feliz puerto con esta situación. Y lo siento y lo quiero así, pero 30 años después creo Ujú. que se le ha faltado el respeto mucho a cada una de las víctimas del atentado. Le agradezco su sinceridad, fundamentalmente por estas palabras que usted ha tenido justamente relacionados con esta situación vivida, Marcos, porque si realmente hay algo valedero justamente es eso, transmitir con claridad los pensamientos y cómo se está trabajando. Esperemos que el Supremo acompañe justamente esta necesidad de tener claridad fundamentalmente en un hecho que necesita esclarecerse. Pasará un poco más de tiempo, un poco menos, pero esperemos que realmente se logre el objetivo fundamental, que es conocer realmente qué fue lo que pasó, ¿no? Y quiénes fueron los que realmente, en parte se sabe, produjeron o acompañaron o fueron cómplices de esta dramática y triste situación que padeció la Argentina, no solamente como lo estábamos charlando, la comunidad determinada, que en este caso es la comunidad judía, sino la sociedad argentina en su conjunto, ¿eh? Así es, sí, sí, sí.
Le mando un gran abrazo. Gracias. Bueno, y a seguir trabajando por llamar a ustedes, por ser años más. Gracias, muy gentil. Bueno, ustedes lo escuchaban, Marcos justamente Cohen, que es el vicepresidente de la delegación argentina, de instituciones justamente israelíes en el país, hablando con absoluta claridad. La DAIA justamente es una de las instituciones que viene trabajando, como él claramente lo decía, hace muchos años, ¿no? Para clarificar realmente y pedir, seguir exigiendo por una justicia que todavía sigue siendo inexistente en la Argentina. Esperemos que esto se resuelva prontamente. Galáctica, lo que vos esperabas para acompañar tu vida.